y vamos a leer ahí en Primera de Samuel, primeramente el capítulo 15, el verso 23, por el momento. Primera de Samuel, capítulo 15, versículo 23, y dice la escritura: porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Cristo Jesús te rogamos que bendigas tu palabra, que tal cual sale de tu boca y de tu corazón, llegue al corazón de cada uno de nosotros. Oramos para que quites toda distracción, para que quites todo afán y para que quites toda ansiedad y toda preocupación y todo aquello que nos puede distraer de poner atención a tu palabra. Te rogamos que nos des ese espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de tu palabra. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues hay estos pecados tan terribles que nos menciona aquí la palabra de Dios. Dice, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado. Ustedes, o la mayoría de ustedes creo, o la mayoría de nosotros conocemos el contexto de aquí, de lo que le está diciendo Dios a Saúl a través de Samuel, por cuanto él no obedeció a una orden que Dios le dio o la cumplió a medias. Pero hay un dicho, incluso en mi trabajo lo teníamos, que cuando no cumples una orden a la perfección o la cumples a medias o un poquito, eso ya es desobediencia, porque por algo no la cumpliste, ¿verdad? Y hoy el tema es, vamos a hablar cómo afecta en nuestras vidas la obstinación, el pecado de la obstinación. Pero también, si usted se da cuenta, cuando pecamos de alguna manera, ese pecado se asocia a otros pecados. Es como cuando a alguien que comete un delito, a ese se le asocian otros, ¿verdad? Y así en la palabra de Dios, cuando hablamos de la obstinación, se asocia a un sinfín de pecados que tiene que ver con la desobediencia, que tiene que ver con la rebeldía, que tiene que ver con no oír bien la palabra de Dios o no ponerla por obra. Por eso es importante escudriñar de nuestra vida cada punto, por más sencillo que parezca o por cualquier error, cualquier pecado, por más simple que sea, o por más simple la consecuencia, o por más que no exista la consecuencia, debemos de tener o de prestar atención a esa situación, porque esa situación nos puede llevar a otra, y a otros pecados que tiene que ver con, con la obstinación en este caso. Entonces, ¿qué es la obstinación? Según la definición académica, tiene que ver con una terquedad, tiene que ver con ser una persona porfiada y tiene que ser con la pertinencia, o sea, es con algo que estás bien aferrado ahí a cierta situación, eh, y según la definición bíblica, pues tiene que ver con la rebeldía en este caso a Dios y a su palabra, tiene que ver contra una resistencia o una oposición contra los principios bíblicos, o sea, también contra la palabra de Dios. Y es decir, aquí nos habla de una persona obstinada que
solamente ve por ella misma. O sea, y fíjate que lo peor que a veces ni cuenta nos damos, cuando estamos enfocados nada más en que todo tiene que girar alrededor de mí, ese es un problema. Que todas las personas deben de estar de acuerdo conmigo, que todo lo que gire tiene que funcionar de acuerdo a mis sentimientos, a mis emociones, a lo que yo creo que es correcto y a lo que yo pienso que es así. Y si no, ya, ya valiste, como dicen por ahí, porque tiene que salir exactamente como tú quieres, como nosotros queremos. Y ya hay veces, por ejemplo, en este caso del rey Saúl, que tuvo una desobediencia, que la vamos a ver en qué desobedeció, es porque en ocasiones, en el caso de él, se entiende que en aquel tiempo, cuando ellos iban a la guerra, le tenían que perdonar la vida al rey. Y también, pues, agarraban del botín y lo repartían, tanto para ofrecer sacrificios a Dios, como también, pues, para que las personas, los soldados que iban a la guerra, pues se quedaran con parte del botín. Pero en este caso, nosotros vamos a ver la historia de Saúl, vamos a ver lo que le ordena Dios y qué es lo que ocurre con él y por qué ocurre y cómo le afectó a él porque fue destituido del reino, ¿verdad? Por la desobediencia. Y a nosotros a veces nos están ocurriendo cosas, pero no nos damos cuenta que es porque estamos persistiendo en algo, tal vez en algún pecado, tal vez en alguna situación que ni siquiera nos damos cuenta, ¿verdad? Ah, entonces, la historia del rey Saúl, pues nos cuenta aquí en el verso del 1 al 3, nos habla de un mandamiento que Dios le dio. Dice, después Samuel dijo a Saúl, Jehová me envió para que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues está atento a las palabras de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues y hiere a Amalec y destruye todo lo que tengo. Y hay una palabra aquí que a lo mejor no puede concordar con Dios, que es bueno. ¿Qué dice? A mí en la Biblia, en nuestra Biblia, dice, y no te apiades de él. Wow, un Dios que es piadoso, un Dios que es misericordioso, un Dios que es bueno todo el tiempo, está dando una orden que tal vez para el ser humano nos puede parecer incongruente a la naturaleza de Dios, ¿sí o no? Porque es bueno, es misericordioso, pero aquí le dice no te apiades, no te apiades de ese pueblo. Dice, mata a hombres, culpables o inocentes, tú mátalos, mata a las mujeres, mata a los niños y aún a los de pecho. ¿Qué culpa tiene un niño? ¿Qué culpa tiene un niño? A las vacas, ¿qué culpa tienen las vacas? O sea, ¿qué culpa tenía mi Hirochi de que yo fuera corajudo para que alguien le hiciera daño a mi Hirochi? ¿Qué culpa tiene Perlita? ¿Qué culpa tiene ¿cómo se llama? El Boston o quién más tiene perro por ahí. O sea, ¿qué culpa tiene un perro o una ovejita o una vaca de los pecados del pueblo de Amalek, lo que él hizo en contra del pueblo de Dios? Mata a las ovejas, a los camellos y a los asnos, pobres burritos. Hay unos burritos tan bonitos ahí que son de como mini burritos, no sé cómo se les dice, o mini asnos, ¿no? Bien bonitos. O sea, ¿por qué vas a acabar con todo
si eres un Dios piadoso y eres un Dios misericordioso? Y, y bueno, hay ciertos pecados que tienen que ver con la obstinación. Cuando uno dice, y hay gente obstinada que yo creo que te ha tocado, están metidos en sus pensamientos, en las vanidades de su mente, y yo no los puedo entender porque no tienen al Espíritu de Dios y dicen, no, ¿cómo que en este mundo, si Dios existiera y si Dios fuera bueno, ¿por qué hubiera tanta maldad? ¿Por qué hubiera hambre? ¿Por qué hay asesinatos? ¿Por qué hay hombres tan malos? ¿Por qué Dios permite que es el Todopoderoso, no? Y están obstinados en ese pensamiento, y es aquí donde nosotros debemos de tener cuidado con esto. ¿Por qué debemos de tener cuidado? Porque cuando no entendemos los principios de Dios, o cuando no entendemos la soberanía de Dios y la naturaleza de Dios como es Él, entonces empezamos a hacer conjeturas y decir, no, pues es que Dios es malo. Entonces, la desobediencia al mandamiento, ahora vamos a ver la desobediencia al mandamiento. En el verso 7 y 9 del mismo capítulo, dice, y Saúl derrotó a los amalecitas desde Ávila hasta llegar a Sur, que está al oriente de Egipto. Y tomó vivo, fíjese, tomó vivo a Agag, rey de Amalec, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno. Y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. ¿Sabes a qué me suena esto? Eh, en sí, Amalek, según los que han estudiado, ese pueblo de Amalek, su rey y todos, es una representación de la maldad al múltiplo de no sé qué, a toda la maldad que existe hoy aquí en la tierra. Pero a mí me suena como que hay situaciones en nuestra vida como que nos están causando cierto placer, que nos provocan algo que nos agrada, que satisface el ego de nosotros y que eso lo queremos conservar. Pero que hay otras cosas que por ahí de vez en cuando llegan a nosotros, pero que no son de mucha relevancia para nosotros y son las que desechamos. Pero estamos apapachando tal vez situaciones porque nos dejan algún beneficio, tal vez en nuestras emociones, en el ego, en los sentimientos o beneficios económicos, algo que tenga que ver ahí, y eso lo conservamos. Pero por más pequeño que sea el asunto, si va en contra de los principios de Dios y de su palabra, es pecado. Y tan puede ser tan pequeño y es pecado y tiene para con Dios la misma repercusión como si fuera algo que de veras dijeran, es que esto es grande. Tal vez nosotros decimos, yo no soy un asesino, pero hay muchas cosas que tienen que ver con el pecado que no tiene que ver con ningún asesino o todo eso, ¿no? Entonces, destruyeron todo eso. Y dice, Amalek, pues es maldad. Pero ¿a qué otro pecado se asocia? Se asocia al pecado del orgullo. A veces el orgullo cierra nuestros oídos espirituales y cierra nuestros oídos físicos. Acuérdense que el orgullo es totalmente opuesto, el orgullo y la soberbia son totalmente opuestos a la pobreza espiritual. La pobreza espiritual, como dice ahí y lo hemos repetido en el último estudio,
La pobreza espiritual tiene que ver con un hombre que reconoce su posición, reconoce su condición, haciendo pues, o haciendo pues ¿cómo se le puede llamar? Teniendo en cuenta dónde está Dios y dónde estoy yo. Yo tengo que reconocer, para ser una persona pobre en espíritu, que es lo contrario al orgullo, tengo que tengo que ver mi condición donde me encuentro y tengo que reconocer que necesito ayuda. Tengo que reconocer que soy carne, que estoy expuesto al pecado, que tengo una naturaleza pecaminosa todavía, que estoy viviendo en un cuerpo en donde me quiere jalar a lo atractivo que es el mundo, a lo atractivo que son los deseos de la carne y que puedo caer en la tentación. Porque aquí volviendo al ejemplo de Saúl, o volviendo al ejemplo de muchos ahorita en la tierra, pensamos que tenemos la razón y cuando empezamos con una crítica hacia Dios, cuando el juzgar al mismo Dios y decir, pero ¿por qué si Él es bueno? Lo que estamos haciendo es que nosotros nos estamos poniendo en el trono de Dios y nos estamos haciendo dioses a nosotros mismos y nos podemos sentir que somos más buenos que Él y que somos más misericordiosos que Él y más piadosos que Él. Es el peligro en el que puede caer una persona cuando está en contra de la voluntad de Dios. Y por eso no vivimos una vida en abundancia. ¿Por qué? Porque cuando vamos en contra de la palabra de Dios, hay esa barrera entre la comunión como debe ser con Dios y andamos a veces tristones, a veces no tenemos esa guianza del Espíritu Santo porque pues Dios no puede guiar a una persona a hacer lo bueno o a que crezca espiritualmente si estás en contra de la voluntad de Dios, en contra de sus mandamientos. Entonces, dice Proverbios 16:8, antes del quebrantamiento es la soberbia. Pobre Saúl, y pobre, ¿cómo nos puede ir a nosotros, no? Que cuando nos mostramos con ese orgullo de que ya nadie me puede enseñar nada, que a mí la Biblia o a mí el congregarme, ¿para qué? Que por ahí, mira, me decía una persona, yo me estoy congregando por YouTube. Pues, o sea, las pláticas ya las escucho ahí. Además voy para allá y lo que hacen es pedirme dinero y además voy para allá y la verdad, pues como que no me gusta. Entonces, las voy a ver por el Facebook o las voy a ver solamente por el YouTube. Sin embargo, también hace falta congregarte, hace falta codearte, hace falta que estés limando asperezas así como una roca, hierro con hierro también, ¿no? Entonces, antes del quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída la altivez de espíritu. A mí que me pueden enseñar ya. Ya tomé cursos en el Instituto Bíblico porque el ensoberbecimiento no solamente tiene que ver, por llamarlo así, con la vida secular. Hay muchos pastores muy orgullosos, hay muchos cristianos muy orgullosos que se creen la última Coca-Cola en el desierto porque mira, para empezar, ¿cuántas? El otro día platicaba con mis hijas y les decía, realmente en el mundo y en México hay ciertas denominaciones o ciertos nombres que predominan, ¿verdad? Entonces, o sea, hablando de nombres de iglesias o de ministerios, hay veces que predominan, ¿no? Y es que, oye, ¿a cuál iglesia vas? No, pues y así, ¿no? Así como que no, yo voy a donde va la artista fulanita. O sea, te codeas con gente de así, ¿no? Como de muy. eh, ¿Y tú a cuál vas? No, pues yo voy a la de allá sí, pues, o sea, en mi iglesia,
y hasta hablan tienen su manera específica de hablar los que van a ciertos lugares. ¿Te has fijado? Y la misma manera de orar, y la misma manera de cantar, porque ya saben ahí, ¿no? El orgullo cristiano. Mi iglesia es la mejor. Para empezar, ni siquiera es tu iglesia, ¿no? La iglesia es de Cristo. Es que en mi iglesia tenemos sillas bien acoginaditas ahí, bien rico. Hay aire acondicionado. Es que en mi iglesia todos tienen carro del último modelo. A ver cómo hablan. No, tienen una manera específica que desde aquellos tiempos a mí me daba risa con un amigo porque estaba chico el niño y entonces él empezaba a hablar igual que los líderes de ahí de la congregación, así como hablan ellos y luego cuando empezaba a cantar lo hacía de la misma manera y todo, ¿no? Hay ese, pero hay a veces orgullito y debemos de tener cuidado porque la verdad, nada en lo absoluto nos pertenece y si Dios nos permite hablar la palabra y orar, todo viene de Él, nos lo ha dado por gracia, por misericordia, pero no somos mejores ni de los más, no somos mejores ni de los más pobres, ni de los más ricos, ni de los que tengan una iglesia pequeña o una iglesia grande, no somos mejores, nadie, porque lo que tenemos es un regalo y es un regalo que Dios se fijó en nosotros y dijo, mira, allá te va ese regalo. A Él lo escojo para que tenga la vida eterna. A Él lo escojo para que tenga este ministerio. Finalmente es Dios, no, nosotros no. Entonces dice, y antes de la caída, la altivez de espíritu, o sea, arrogancia. Y viendo a Saúl, aunque no lo menciona específicamente así la Biblia, pues es que él se cerró y dijo, pues me dice Samuel algo de parte de Dios, pero yo creo conveniente esto. Y acordémonos que también hubo dos personajes ahí que entraron en el tabernáculo y ofrecieron fuego extraño. Dios no se los había pedido y perecieron, se murieron. Primera de Pedro 5:5 dice, igualmente jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a los otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. La soberbia. ¿Y sabes qué? Saúl, Saúl era un guerrero. Una vez escuché una frase que decía, ¿cómo puede ser un hombre bueno o cómo un hombre bueno puede ser soldado? Y a veces siento como que este hombre siendo rey de Israel y siendo un guerrero, porque era un buen guerrero, era muy alto de estatura, eh, normalmente se ensoberbece uno. Cuando tienes un puesto, cuando eres alguien aquí en la tierra, puede llegar la soberbia. Pero aquí nos dice, ya vendrá por ahí el quebrantamiento. Entonces, una persona orgullosa o una persona obstinada tiene una característica de autosuficiencia. Y más, es una persona que no solamente, perdón, para con el ser humano aquí, se siente autosuficiente, sino también para con Dios. Una persona llena de orgullo y dice, ¿a mí para qué me sirven los demás? Decía alguien cuando yo era pequeño, pues ¿para qué quiero que me quieran? No como quereres. Así decía la persona, no como quereres. Y yo decía, pues como que hay esa obstinación en la que no necesitamos de nadie, pero realmente sí nos necesitamos.
de acuerdo a la escritura. La otra, el otro es el corazón endurecido. Se asocia con la palabrita esta que les digo que ando medio distraído, que se me olvida, ¿verdad? Con la obstinación, es la dureza de corazón. Por eso Hebreos 3:8 nos recomienda: no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación en el día de la tentación en el desierto. ¿Se acuerdan cómo lo tentaron, cómo murmuraron de Moisés, todo lo que hicieron? Y a veces el ser humano endurece su corazón y lo único que está provocando es la ira de Dios. Fíjate, todos los atributos que tú puedas ver en Dios, por ejemplo, nosotros somos salvos, pero ¿de qué somos salvos? Somos salvos de la ira de Dios. Yo puedo entender esto, que Dios siendo dueño de todo, Dios no peca, Jesús no pecó, porque en Dios dice que en él, como Dios soberano, está la vida y está también la muerte, de él depende. Entonces, cuando a Dios le place y decir, Gerardo en este momento va a morir, Dios no está pecando, porque en él está la vida y la muerte. Pero si yo quiero disponer de la vida de otra persona y digo, en este momento se muere esta persona, entonces yo sí peco porque no me corresponde a mí la vida de ningún ser humano. Yo no soy dueño de la vida de ningún ser humano. Pero como Dios es dueño, Dios puede que muera un niño, que muera un adolescente, que muera un adulto o que muera un anciano. Y Dios no está pecando. Dios le puede quitar la vida porque Dios es el autor de la vida. No hay ningún problema, no hay pecado en él. Así como cuando dice Dios, pues una manera que le dio la orden a Saúl, mata a hombres, mujeres y niños y aún a los de pecho, pues esos niños se fueron con él. Fue algo que Dios utilizó para llevarse a los niños. Así lo entiendo, pero a él le pertenecían. Dios no es cruel, Dios no es injusto, porque a Dios le pertenece todo. Ay, ¿por qué permitió Dios que perdiera yo todo el dinero? Porque no es tuyo el dinero. No es tuyo el dinero. Ay, es que se me cayó mi casa. No es tuya tu casa. Qué bueno que vivas en ella. Disfrútala. Disfruta tu dinero. Come bien. Procura asegurar tu salud, lo que tú quieras. Pero no es tu dinero. No es tu dinero, no es tu casa, no es tu vida tampoco, no es tu cuerpo. Yo hago con mi cuerpo lo que yo quiera. No, tampoco es tu cuerpo. Es todo, le pertenece a Dios. Dios nos hizo. ¿Quién es el dueño de quién es el dueño de un jarro? ¿El alfarero o el barro? ¿Quién es el dueño de esa obra? Es el alfarero, porque él lo hizo. Dios es dueño del cielo, de la tierra, porque Él lo creó. Es dueño de las plantas. Dice, mía es la tierra, mía es el mar, mía es el oro, mía es la plata. Ay, es que yo tengo mucha plata. Pues qué bueno que la tengas. Pero esa plata es de Dios. ¿Tú hiciste acaso la tierra para que digas que es tuya? ¿Tú hiciste el mar para que digas que es tuyo? No. Nada. De hecho, Dios nos lo ha dejado para que lo administremos todo. Y a veces solamente nos dice un 10%, punto. Pero no somos dueños de nada de eso. Pero a veces nos sentimos dueños de las personas
nos sentimos dueños de todo y sentimos como que nosotros tuvimos un esfuerzo increíble para ganar las cosas, cuando el que está detrás de todo esto es Dios. Entonces, tienes muchas cosas, tienes salud, tienes dinero, híjole, gracias Dios. Yo estaba viendo ahorita la persona el pastor que murió de 101 años y digo, wow, 101 años y hasta donde yo sé no estaba ni siquiera convaleciente. Pero ¿quién le prolongó a él la vida? Y su esposa también ya murió bien grande, apenas creo que tiene 2 años que murió. O sea, muy grandes ya. ¿Quién les prolongó la vida? Dios. No es malo tener dinero, no es malo ser rico, no es malo que tengas buena salud. Esto no es malo, pero debes de darle la gloria a Dios porque Él es el que te lo da. Ay, es que a veces yo siento que sentimos que somos mejores que las demás personas y mira, Él está pobre porque quiso, Él no trabaja. Y bien es cierto. Y tenemos que verlos desde una óptica de cómo los ve Dios, cómo los ve Jesús a esas personas. Porque tú lo que tienes es porque Dios te ha puesto un pensamiento, Dios te ha puesto un sueño, Dios te ha puesto algo que tenga que ver para que seas un buen trabajador y te da las fuerzas y te da un trabajo. Pero ¿sabes qué? No eres mejor que la otra persona. Lo bueno que podemos tener nosotros es la obra de Dios actuando en nuestra vida y a través de nuestra vida. Eso es lo que nosotros tenemos de bueno. Pero de ahí para adelante no podemos llenarnos de jactancia, no podemos actuar con ese famoso es que yo, no. La gloria sea para Cristo y la gloria sea para nuestro Dios. Y hay algo aquí que es el último punto que vamos a ver, que es con la falta de atención. Hay cosas a las que no le ponemos atención ni oído espiritual, ni oído físico, y no les ponemos como que no les tomamos cierta importancia, aunque puede ser de una orden que venga de Dios, ¿verdad? Estaba viendo el otro día un video en que cuando un joven vive con sus papás, ¿no? Deja todas las luces prendidas, nunca le interesa apagar una luz, siempre la luz prendida, de la calle, de acá, de acá. Luego el papel de baño dice que hace unos rollotes así y se lo gasta, desperdicia agua, el jabón, el champú, la pasta de dientes y todo eso. Yo no sé si lo han visto por ahí. Y cuando es soltero, agarra solamente un cuadrito del papel de baño, ya cuando vive solo. Y ya procura apagar todas las luces de su casa. Y ya le pone una pizcachita de pasta de dientes ahí, ¿verdad? Y no pone atención cuando está en su casa porque tiene la mamá, tiene el papá que andan ahí apagando la luz, andan ahí procurando o sea, administrar, ¿verdad? Pero empiezas a poner atención cuando ya estás solo, cuando es tu responsabilidad. Y aquí, pues, Saúl no puso atención, no le dio importancia. O sea, el no poner atención a veces no es que no escuchas o que no sepas, es que te importa un queso, te importa un comino, como dice, ¿no? No te interesa porque tú no eres el que pagas. Y aquí él no le puso atención porque él ya se había cerrado en algo que tenía aquí en la cabeza. Aquí ya estaba cerrado en que tenía que perdonar la vida del rey y que tenía que ofrecer sacrificio y que tenía que tomar el botín, o sea, todo este tipo de cosas, ¿no? Que era común que se hiciera. Entonces no le tomó importancia y en el verso 22 dice, y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas
como en el que se le obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente, el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Ahí están. A ver, hijo, cuando salgas le desconectas la plancha. Sí, pero no le tomas importancia, ¿no? Porque pues, hijo, cuando salgas le desconectas la plancha, ¿no? Y no pones atención. Y a las 3 horas le hablan que los bomberos están allá apagando el incendio. Muchas cosas así, pero a veces lo obstinado que estamos, no pensamos. A veces no ponemos atención y yo me acuerdo cuando mi papá nos decía, hijo, mira, ten cuidado, no pases por ahí porque te puede ocurrir esto, te pueden golpear. Yo me sé defender en la vida, yo sé karate, yo sé esto y además yo sé correr bien. Mi papá, o sea, lo que quiere es amargarme la vida. Y te vas por ahí y al rato regresas, pero todo ensangrentado, sin dientes, por no prestar atención, por la soberbia, por el orgullo, porque estamos obstinados aquí en la cabecita y nadie nos va a sacar de ahí. ¿Sabes quién te va a sacar de ahí? Los golpes de la vida te van a sacar. El dolor te va a sacar de ahí. Yo ese rato estaba viendo a una persona ahí que ya va como que jalando otra vez en su negocio. Pero todo lo que yo le decía me tiró de a loco, obstinado en lo que él creía que era, que estaba bien. Me tiró de a loco. Porque a veces a los viejos, ¿verdad? Yo ya estoy en los viejos, ya, 60 años, ya de verdad. Nos ha tocado que abrimos la boca y la abrimos mal y nos metemos en problemas. Nos ha tocado tomar malas decisiones y ahí estamos en problemas. Pero cuando no te ha ocurrido, pues, el señor Brook así me decía, lo que no quieres que yo sea feliz. No, le digo, porque ya lo vi en otros, me vi en mí, te va a ocurrir esto. Como dicen en Veracruz, bien pelado, ¿no? O sea, en el sentido de que, pues, sin trabajo, sin nada, sin negocio, se quedó así. Entonces, hay cuestiones en las que no nos gusta ponerle atención porque nos estresan, porque nos provocan, decía una persona que nos estaba dando el curso, dice, no es que les eche la sal, dice, pero les tengo que decir esto. Y digo, no, es que es una prevención. Yo les he compartido que muchas de las ocasiones cuando escuchaba yo la palabra, hazte unos análisis clínicos o de otra persona y me provocaba terror, no quería darme cuenta si estaba enfermo. Pero hay cosas que las tenemos que escuchar. En un mundo tan cruel, tan despiadado, donde hay tanta violencia, tanta maldad, tenemos que saber cuál es la maldad que hay y estar atentos. Pero en ocasiones no nos gusta poner atención, no le damos importancia porque nos provocan estrés, nos provoca dolor o nos provoca angustia, pero tenemos que prestarle atención. Tal vez este hombre dijo, ¿qué me tengo que estar preocupando? Pues de ahí, ¿verdad? Ofrecemos sacrificios a Dios y le perdonamos la vida al rey. No sé, pudieron haber pasado tantas cosas. Proverbios 7, 24 y 25 dice, ahora pues, hijos, oídme y estar atentos a las razones de mi boca. No se aparte de tu corazón, a sus caminos no yerres en sus veredas. Ahora pues, hijos, oídme y estad atentos a las razones de mi boca.
No se aparte tu corazón a sus caminos, no yerres en sus veredas. O sea, qué interesante, ¿no? Dios, a ver, aquí estoy. Pídele a Dios que te muestre lo que hay en tu corazón. Dile, Señor, muéstrame lo incorrecto que hay en mi corazón. No importa, Dios, lo que pueda ocurrir. Me va a causar miedo, me va a causar terror a veces de cosas en las que estoy cayendo y que no debería de haber caído. Pero ora pidiéndole a Dios eso y Dios te va a mostrar si estás obstinado con algo, si el orgullo te está ganando, porque es bien fácil. ¿eh? Incluso, fíjate, hay orgullo en personas que yo les comentaba la otra ocasión, de que leen mucho, memorizan mucho, oran mucho, y no es malo hacerlo. El problema es que, ¿en qué me vas a ganar tú? A ver, ¿cuántas horas oraste? No, pues media hora. No, 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 no. Yo oro 7, entonces no me puedes ganar en nada. El orgullo, la soberbia, la altivez de espíritu. Vamos a orar. Padre, te damos las gracias. Te damos las gracias por tu palabra y oramos, Padre, para que seas tú redarguyendo en nuestra mente, para que seas tú redarguyendo en nuestro corazón, para que seas tú redarguyendo en todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, convenciéndonos cada día de pecado, de justicia y de juicio, que por más pequeña la situación, que por más pequeño que se manifieste el pecado, Señor, nosotros le conozcamos, lo detectemos y podamos pedir perdón y podamos apartarnos de ese pecado. Agradecemos, Dios, por tu palabra. Agradecemos, Padre, por tu misericordia infinita y te rogamos que la paz tuya, que sobrepasa todo entendimiento, guarde nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Bendiciones para todos. Entonces, a la cruz del Calvario alguien lo describe como el amigo ausente, pero no tan ausente, que fue a preparar una morada para nosotros. Y ese Jesucristo, pues que está a la diestra del Padre, cada día pidiendo por nosotros, intercediendo por nosotros, es una conmemoración y es un recordatorio de esa carne que fue molida por nuestros pecados. Padre, te damos gracias, gracias por este pan, símbolo de tu carne que fue molida por nuestro pecado, para nuestra
redención, para nuestra salvación, para traernos vida eterna, para estar contigo, Padre, por una eternidad. Porque ese sacrificio nos ha trasladado del reino de las tinieblas al reino de tu luz admirable. Y por eso te damos las gracias. Así como dice tu palabra, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús la noche que fue entregado tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Coman su pan. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Padre, tomamos esta copa, símbolo de tu sangre. Sangre que ha limpiado nuestros pecados, que nos ha limpiado de toda maldad, de toda iniquidad. Y te agradecemos, Padre. Estamos muy, muy agradecidos contigo porque nos escogiste entre millones para estar en el reino tuyo y de tu Santo Hijo Jesucristo. Gracias porque tú dices en tu palabra que sin sangre no hay remisión de nuestros pecados. Y tu sangre derramada nos ha limpiado de toda maldad. Tomen su copa. Así pues, todas las veces que coman este pan y beban esta copa, la muerte del Señor anunciamos hasta que Él venga. Anunciamos, Padre, esa muerte. Anunciamos esa muerte en la cruz del Calvario, pero también, Padre, anunciamos esa resurrección. Anunciamos esa resurrección y como dice tu palabra, que si fuimos crucificados contigo, también resucitamos contigo. Y también si padecemos contigo, Señor, a causa del Evangelio, también reinaremos juntamente contigo, Señor. Gracias, Padre, te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.